decía de que el potencial a la salida no es igual al potencial a la llegada. Esa diferencia potencial, si es pequeña, no preocupa, porque los artefactos eléctricos están diseñados para funcionar más o menos un cierto porcentaje, ¿sí? Nosotros en una instalación nos vamos a permitir en forma permanente una caída de no más del 3%. Una caída, esta vez tiene que ser menor o igual al 3% del total. Excepcionalmente, cuando arranca un motor o alguna carga transitoria, esas caídas pueden ser más elevadas, más grandes, del 5, 7%. Es decir, que si yo encuentro que con este conductor de 1,5 satisface las caídas de tensión, estoy menos del 3%, doy por válido la primera selección. Pero si no alcanzo al 3%, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería la salida? Una, acerco a la carga. Pero obviamente si está lejos por alguna razón. Si no la puedo acercar, ¿qué otro parámetro puedo mover? Aumentar la sección del conductor. Y si aumento la sección, ¿qué ocurre? La sección, la resistencia del conductor es igual al material por la longitud sobre la sección. A mayor longitud, mayor resistencia. Pero a mayor sección, menor resistencia. Entonces, si no me dan las caídas de tensión, me voy a la sección inmediata superior. Voy a una mayor sección. Y vuelvo a chequear. ¿Está? Bueno, damos por terminada la parte de selección de cables. No, no podemos. Queda para un punto más todavía. Al comienzo de esta conversación dijimos que los conductores conducen tanta corriente como el deterioro, te estoy diciendo en medio mezclado, como el deterioro de la aislación lo permita. ¿Por qué se produce el deterioro de la aislación? Por temperatura, ¿sí? En el momento que se produce una falla, ¿cuál es la corriente que circula? Altísima, la corriente de falla. No sé si comentamos en algún momento cómo son las corrientes de falla y de qué dependen las corrientes de falla. Vamos a distraernos. Yo digo vamos a distraernos, pero hoy no hay distracción. Hoy estamos todos con todas las pilas puestas porque es un día especial. Uno boludea todo el mundo. Pero cuando llega, cuando está apurado, es como si se abriera la cabeza y entra todo. Entonces voy a aprovechar esa situación. La corriente de cortocircuito, primero vamos a ver si nosotros siempre vinculamos los fenómenos eléctricos con fenómenos hidráulicos. Poníamos un tanque elevado y decíamos que la altura era el potencial, ¿sí? Bueno, ahora vamos a aprovechar esa figura para decir, para relacionarlo con la potencia o la corriente de cortocircuito. Si todo lo que contiene el recipiente es la energía acumulada disponible a ser entregada, un cortocircuito representaría el volcar el contenido de ese recipiente de golpe. Eso sería un cortocircuito, digamos, la figura hidráulica de un cortocircuito. Y ahora vamos a llevarlo a niveles más tangibles, más prácticos. Una pila. Voy a producir el cortocircuito en una pila. Un cable, toco los dos extremos y lo cortocircuito. ¿Qué se produce en un cortocircuito? ¿Qué se puede percibir en esa operación, ese cortocircuito que produje?
Es tan poca la energía acumulada que ni siquiera se va a traducir en calor. O sea, lo que se traduce con seguridad que pierdo la pila, que la inutilizo rápidamente por dejarla en corto. Y tal vez haya algo de calor, pero ni siquiera llega a calor a tibio, tal vez, en el mejor de los casos, ¿sí? Equivale en un sistema hidráulico la pila con un vaso de agua. Se moja y punto. No hay grandes destrozos, ¿sí? Amplío la capacidad de la fuente. Me voy ya no a un vaso, sino a una pelopincho arriba del techo. Eléctricamente sería una batería de auto. La batería de auto ya no es más la pila, tiene más energía acumulada, lo cortocircuito. ¿Qué percibo en ese cortocircuito? Si alguna vez tuvieron la oportunidad de verlo. El alambre se calienta, quema. Un alambre de fada común, ¿no? se quema, incluso es más. Uno se quema los dedos, ahí sí hay calor exagerado incluso. Y la batería no se descarga rápido, se va a descargar por supuesto, pero antes va a ser va a manifestar su energía acumulada claramente. El caso de una pileta, bueno, mejor no estar muy abajo. Pero se van dando cuenta que todos son cortocircuitos en definitiva. El caudal fluye sin freno. Ese sería un cortocircuito, que el caudal, eléctricamente hablando, fluye sin limitación. Pero cuando estamos en un circuito eléctrico, esa figura que fluye sin limitación tiene algunas consideraciones. No es tan así que fluye sin limitación. Primero, la primera condición es que depende el tipo de fuente. Una cosa es estar hablando de una batería, otra cosa es estar hablando de generadores en Salto Grande, por ejemplo. Yo hago un corto en la salida de Salto Grande y el salto va a ser grande. O sea, no es lo mismo, depende de la fuente, es fundamental. Después depende, porque ¿qué limita la corriente por acá? La limita la resistencia del propio conductor. Entonces depende a qué distancia de la fuente se ha hecho la falla. Eso da una idea también del caudal de corriente. Y un tercer punto, o sea, tamaño de la fuente, la circulación por el propio conductor, y el tercer punto es característica de la falla. Una cosa es tocar los conductores metálicamente y otra cosa es que caigan al suelo y la circulación es por tierra, una rama de un árbol y entonces el árbol verde conduce algo y depende de las características de la falla. En resumen, lo que sí sabemos que frente a una falla, las corrientes de falla son muy intensas, muy por encima de las corrientes normales que lleva el conductor, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos de nuevo en el problema porque nos fuimos comentando que era una corriente de falla y ahora vamos a volver para ver qué requisitos tiene que satisfacer nuestro conductor. Lo que sí, las fallas son hechos accidentales, porque no estamos en permanente falla, son hechos accidentales, pero el conductor debería sobrevivir a una falla, ¿sí? Por supuesto, en la zona dañada no se les pide que sobreviva, pero sí el resto. ¿Qué es lo que despeja una falla? ¿Qué es lo que hace que, habiendo una falla, esa falla se despeje? ¿Qué elementos cuento para despejar fallas? Interruptor de corriente. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguna más conocen? Fusible. Bueno, en resumen, cuando hay una falla, aparecen los elementos de protección. Los elementos de protección no actúan en forma instantánea.
sino que tienen un tiempo natural de operación. Entonces le vamos a pedir al conductor que en el tiempo natural de operación soporte la falla. ¿Se entiende esto? Que en ese tiempo